Acá estamos con nuestro invitado hoy, Carlos Fara, consultor político, presidente de Fara y Asociados, especialista en opinión pública, en campañas electorales, autor de varios libros sobre el tema, comunicaciones de gobierno. La realidad, una palabra más que autorizada para hacer un análisis de lo que estas PASO en principio nos han dejado. Carlos, gracias por aceptar la invitación al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, un gusto. Muchísimas gracias. Carlos, ¿cómo se leen los resultados electorales de unas PASO y de estas en particular? Mira, la primera advertencia, digamos, es que son primarias, no son las definitivas, ¿no? Digamos, no es la fotografía final. A partir de eso, te diría, una situación, digamos, en donde previamente estaban todos los condimentos como para que se produjera una tormenta electoral de este tipo. Por supuesto, digamos que uno siempre mira los datos con un poco de cautela, los datos previos, teniendo en cuenta, digamos, que no siempre todos los factores terminan de eclosionar, ¿no? Pero yo te diría, me parece que hay que prestar atención fundamentalmente a dos cosas. Por un lado, lo que tiene que ver con el problema económico, que es principal preocupación de la sociedad, agravado obviamente por el tema de la pandemia y que es lo peor calificado de la gestión del presidente, lo que tiene que ver con la inflación, la generación de empleo, y por el otro lado, lo que tiene que ver más con lo político, ¿no? Que es un presidente con un liderazgo desdibujado, un liderazgo débil y que genera, digamos, mucha incertidumbre, la conflictividad con la vicepresidenta. Esto hace lucir al presidente como improvisado, digamos, como sin rumbo, en un clima de humor social muy particular que tiene que ver con angustia, con incertidumbre, con miedos, con frustraciones. Es un clima, digamos, de humor social muy distinto a cualquier otro que hayamos tenido en tiempos de elecciones, y todos estos elementos, al ser una legislativa, un gran plebiscito sobre la gestión del presidente, se confluyeron como para producir el tamaño del resultado del domingo pasado. ¿Los votos obtenidos fueron los del núcleo duro del kirchnerismo? ¿Los votos que arrastra Sí, siempre Cristina? sí, y yo te diría que estuvieron por debajo de eso, ¿no? Que sí, que creo que el gran problema del gobierno, desde el punto de vista más territorial, es que hubo voto propio que se quedó en la casa. Esto muy claramente, digamos, lo están mostrando los números en los distintos distritos, y sobre todo lo que venimos observando, digamos, en distritos de los clientes, es que la menor participación fue en los circuitos electorales más afines al peronismo. Y esto es en parte, digamos, lo que también explica que el peronismo no haya podido ni siquiera alcanzar el piso que se podría tomar como parámetro lo que obtuvo Cristina en el 2017 en la elección de senadores nacionales. Esto que está diciendo es algo que la oposición debe considerar de cara a noviembre, entre los que no asistieron a las PASO más los que han votado por otras fuerzas que no han sido Juntos o Juntos por el Cambio, y la evolución de los próximos 2 meses, ¿verdad? Sí, totalmente. Es correcto, digamos, la alusión. En ese punto, digamos, hay que tener en cuenta que en noviembre siempre va a votar más gente, que va a votar que va a asistir, digamos, un votante más independiente, despolitizado, y que ese votante en las últimas 3 elecciones tiene un perfil más proclive a votar a Juntos por el Cambio que a votar a el Frente de Todos. Ahora, en principio, de cara a noviembre, 60 días más o menos, ¿hay chances de recuperación con esta otra grieta que en principio se veía venir y se profundizó en estos 2 días? Hacemos la aclaración siempre, estamos grabando, ¿sí?, en día martes, acá el escenario cambia minuto a minuto. ¿Hay chances de recuperación con los problemas internos que tiene el oficialismo? La verdad es que resulta muy difícil porque es una situación particular, teniendo en cuenta que la matriz del Frente de Todos es una coalición de distintos sectores, en donde la que tiene, digamos, el paquete accionario mayoritario es la vicepresidenta,
Acá, digamos, es un experimento en donde el que tiene la lapicera y quien tiene el poder, digamos, no son la misma persona. Esto claramente dificulta la toma de decisiones como para reaccionar frente a una situación negativa y las diferentes visiones que Alberto y Cristina obviamente tienen. Entonces, desde ese punto de vista, a diferencia de cualquier situación de un gobierno habitual, lo que están, digamos, lo que primero hay que visualizar es cómo se va a dar el proceso de diagnóstico y de toma de decisiones antes de empezar a ver cuáles pueden llegar a ser, digamos, las orientaciones que pueden amortiguar el resultado. Yo personalmente lo que creo es que la elección del domingo pasado fue suficientemente fuerte como para pensar que se va a cambiar el resultado final. Lo que sí puede pasar, digamos, es que el gobierno logre movilizar más gente y amortigüe el tamaño de la derrota del domingo pasado. Bueno, también seguramente habrá medidas bastante comunes como algo ya estuvimos escuchando durante el día de hoy, un poco de plata en la calle, aumentos, etcétera, ¿no? Sí, totalmente, eso desde ya. Lo que pasa es que eso, digamos, es como, yo te diría, como condición necesaria, no suficiente. Claramente, digamos, acá el tema es que vos tenés que sumar algunas acciones en lo concreto y algunas acciones en lo simbólico para poder empezar a aspirar a cambiar el clima de humor social. Y eso, digamos, por mucho medida y anuncio que hagas, no sucede de la noche a la mañana. Eso va a necesitar, digamos, como varias semanas como para que vaya calando en la opinión pública. Ahora que decía medidas concretas y simbólicas, nada, por supuesto, en cuanto a lo simbólico, lo primero que se me ocurrió fue la foto del Olivos Gate. ¿Cree que lo simbólico fue en parte lo que le dio el batacazo final a todo lo que ya venía mal? Porque de hecho, en varios países del mundo, y esto lo han dicho todos, los oficialismos han perdido, pero creo que acá ese condimento extra que hubo, cree que fue lo que le dio el batacazo como final. Bueno, a ver, digo, venía mal. Personalmente creo que en el caso de la fiesta de cumpleaños tuvo un efecto de coyuntura, que después, digamos, a medida que fueron pasando los días, el tema se diluyó. Pero lo que sí es cierto, digamos que lo que luce es un presidente que sin la legitimidad suficiente como para poder enojarse si un ciudadano común no cumplía las reglas y por supuesto, digamos, un gobierno que lució desenfocado de las prioridades de la gente. Carlos, te lo escribió, sí, en una nota suya que hemos leído ayer y de hecho hoy el presidente hizo mención en el acto en el que anunció estas medidas en la desmotivación que en principio pareciera tener la militancia joven especialmente, producto de, podríamos decir o podríamos enumerar motivos por los cuales la militancia del Frente de Todos estaría en estas condiciones? Mm. A ver, yo creo que digo, la pandemia tiene efectos psicológicos, emotivos, anímicos, que afectan a todos los sectores, ¿no? Yo creo que particularmente en los menores de 30, que hasta acá era el público, digamos, donde el gobierno, donde el oficialismo, digamos, mejor le iba, es un público, digamos, que sufrió mucho por la desocupación, por la falta de sociabilidad, por todas esas cuestiones, porque hay muchos proyectos, digamos, que se quiebran por el camino, ¿no? Cambio de trabajo, irse de vacaciones, de irse a vivir con una pareja, lo que sea. Y me parece que eso, sumado a un presidente que no es el líder del espacio, ¿no? No es la figura principal, no es un carismático, y por lo tanto, digamos, le ha faltado, digamos, como hacer mejor política. Todo eso confluye en que, digamos, la militancia de territorio trabajó como un poco a reglamento, ¿no? Es decir, como que se nota como cierta fatiga. La situación es muy particular, el presidente, digamos, no luce como líder, en un contexto muy difícil y que además, digamos, podría ser como el inicio de una lectura de un cierto agotamiento del proyecto en general, ¿no? Y respecto a la interna, que también hay, la interna de Juntos, ¿cómo cree que sigue eso?
Macri, Bullrich. A ver, creo que primero, creo que el domingo lo que pasó fue que Horacio Rodríguez Larreta como que avanzó varios casilleros, ¿no?, en el juego de la OCA para su candidatura 2023 y en ese sentido tiene un hándicap. Eso no significa que esté resuelto, digamos, ni su liderazgo ni su candidatura, ¿no?, porque también falta mucho tiempo. Pero es cierto, digamos, que ganó algunos metros de distancia. El Bullrich podría, es una persona realmente con muy buena imagen, es una figura nacional, puede aspirar, digamos, puede dar esa discusión. Macri, digamos, ha tenido como alguna reivindicación en estos últimos meses. Primero porque recuperó algo de imagen, quizá por su mayor presencia política. Segundo porque la gente se empieza también a relativizar la herencia de Macri en los problemas económicos que tiene el gobierno de Alberto. Y luego, bueno, Macri está, digamos, pertenece a un barco que el domingo ganó la elección, ¿no? Con lo cual, digamos, en un punto se ve favorecido. Que pueda él aspirar a dar la pelea por una candidatura 2023, eso lo veo mucho más lejano, porque Macri, digamos, viene arrastrando una imagen muy negativa, más negativa inclusive que la de Cristina, pese a lo que haya recuperado, y me parece que de alguna forma, digamos, una cosa es que alguien recupere prestigio, visibilidad, y otra cosa, digamos, que la gente lo vuelva a considerar para eventualmente un segundo mandato. A su entender, el rol de la cámpora, entendiendo por estos primeros días pospaso y las reacciones sí que hay en el conurbano, especialmente en intendentes y demás, ¿cómo cree que o qué rol cree que va a jugar en los próximos 60 días? Yo creo que el tema militancia es clave en eso, ¿no? Porque, digamos, cuando uno habla de militancia juvenil, está hablando de muchos cuadros que adherían hasta acá a la cámpora, ¿no? Eso desde ya. Después va a estar en una relación probablemente, digamos, un poco conflictiva con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que ahora Máximo es el presidente o va camino, digamos, a ser el presidente del Partido Justicialista, y que actúa un poco como comisario político, ¿no?, del nivel territorial en donde está tratando de crecer. De manera que me parece que ahí va a haber como ajustes de cuentas, conflictos y presiones, más allá, digamos, de lo que pueda hacer el presidente y lo que pueda cambiar el contexto general. ¿Cambios de gabinete entre todo eso? Difíciles, ¿no? Porque los cambios que sirven para cambiar las expectativas tendrían que ser los cambios en figuras claves del gabinete, ¿no? El ministro Guzmán, el ministro Culfas, ¿no?, el jefe de gabinete. Todo eso le trae una gran conflictividad a Alberto con Cristina, ¿no? Algunas porque por razones obvias, digamos, el jefe de gabinete es su mano derecha, Cristina no lo quiere, pero sacar ahora al jefe de gabinete es un poco como intervenirle el gobierno a Alberto, cosa que lo veo muy complicado, y tratar de cambiar a alguien del esquema económico en esta situación. Si después se va a perder en la elección de noviembre, es haber hecho, digamos, una jugada anticipatoria sin sentido. Este ministro, supongamos que fuera Guzmán, si el gobierno pierde la elección, este nuevo ministro X tendría que, al día siguiente que pierde la elección, llamar al Fondo Monetario para retomar las negociaciones de un gobierno legitimado en las urnas. Y todo eso me parece, digamos, que es muy complejo insisto, con la dinámica política que tiene el Frente de Todos. ¿Fue una sorpresa este escenario pospaso o era esperado? Bueno, el pospaso no, digamos, porque en realidad es un gobierno, como decía yo, que primero tuvo una sorpresa el domingo, así, digamos, no estaba en los papeles que necesariamente fuera a perder, ¿no? Entonces, digamos, es distinta a la situación en la cual alguien pierde una elección, pero lo sabe de antemano, entonces empieza a preparar los movimientos, digamos, de fichas,
como para retomar la iniciativa el día siguiente de la elección. Acá, digamos, primero tienen que procesar el golpe, después tiene que haber, digamos, una conversación interna para tomar algunas decisiones y solo a partir de eso ponerse en marcha. A mí me parece que, insisto, digamos, la dinámica política del oficialismo es muy compleja como para tomar decisiones adecuadas y generar un shock de confianza o cambio de expectativas, que es lo que en el fondo lo pide la sociedad. El rol de Milei en Cava, esto de nuevas fuerzas que van apareciendo, los ve crecer a futuro con independencia de los resultados que vayan a tener en noviembre. A mí me parece que fenómenos como Milei tienen dos características. Primero, que aparecen en situaciones de mucha crisis como esta, ¿no? Lo segundo es que está muy claro cuando uno compara Milei con Esper que fenómenos como Milei pueden prosperar mucho en distritos con una sociología electoral particular como es la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ya cuando uno cruza la General Paz me parece que ese fenómeno, digamos, claramente se diluye. Yo creo que como primer impacto, aun cuando obtenga el mismo porcentaje, digamos, un punto más, un punto menos, me parece que claramente es una de las estrellas de la elección, pero también creo que para proyectarse en el futuro, para crecer en el futuro, por la cultura política argentina, necesitará, digamos, una construcción política de largo plazo, que para mí por ahora, digamos, es un interrogante. No veo tan claro, digamos, que Milei se quiera como tomar ese trabajo que realmente, digamos, es complejo, de largo plazo y existe con mucha sistematicidad. Clarísimo, Carlos. Como última pregunta y como cierre, ¿qué tendrían que entender o qué tendrían que pensar las dos principales fuerzas juntos por un lado? ¿Sí? Esto de subirse al carro ganador o bajar un poco y entender que tal vez la gente no votó a favor de ellos, sino en contra de otro. O sea, ¿cuáles deberían ser las reflexiones de ambos? De parte de Juntos, yo creo que lo primero que tienen que entender es que lo del domingo fue una primaria, no es la elección definitiva. Lo que la gente, digamos, hizo, los que fueron a votar y los que se quedaron en la casa, es sobre todo, digamos, castigar al gobierno, que esto fue una derrota del gobierno más que un triunfo de la oposición, y que por lo tanto, digamos, no se pueden quedar dormidos, que la elección, digamos, de noviembre también va a ser conflictiva porque el gobierno va a poner toda la carne al asador que tenga para poder, aunque más no sea, perder por menor diferencia, y que haber eventualmente ganar 2023 no significa tener 2021, no significa tener resuelto 2023, ¿no? Digo, ordena la grilla de candidatos, te da alguna ventaja, pero claramente no lo resuelve. Eso por el lado de Juntos. Y por el lado del gobierno me parece que entender que tienen que reaccionar muy rápido, que acá, digamos, no tiene que ver solamente con multiplicar anuncios, ¿no?, sobre cosas que pueden llegar a no dar resultado en la calle en las próximas semanas, que es muy importante que aparezcan unidos y en paz, ¿no?, desde el punto de vista político, que es lo que supuestamente habían decidido hacer en el último tramo de campaña. Y sobre todo con una actitud, ¿no?, de humildad, de reconocimiento por errores, digamos, este proyecto de rumbo que hasta acá, digamos, claramente no se vio. Yo creo que cuando el gobierno decía la vida que queremos, me parece que la gente lo que dijo, esta no es la vida que queremos. Tal cual. Le agradecemos muchísimo, claro, en todas las definiciones. Gracias por aceptar la invitación. No, por favor, un placer. Cápsula del tiempo. Argentina 2050. Tapa del diario. Nombramos 2 titulares. Argentina en desarrollo social al nivel de los países escandinavos.